hacer, o sea, no vas a hacer una misma intervención a todas las piezas que quieras intervenir. Cada obra te pide ciertos procesos. Entonces, en un inicio, cuando el restaurador a cargo vino a ver la obra que se iba a intervenir, él debió de hacer un diagnóstico, o sea, checar todos los deterioros, qué es todo lo que le falla, todo lo que ya no se puede volver a poner, todos estos detallitos, él los debió de haber checado. Y en base a eso, él como tal le hace un proyecto en donde él dice, bueno, tienen tal historia, fueron hechos de tal manera, y llega un punto donde tú ya, una vez que nombraste todos los deterioros que tiene, en este caso, por ejemplo, el San Lucas, dice, bueno, tiene faltantes, le falta un dedo, o sea, todo eso él lo toma en cuenta. Entonces el restaurador tiene que hacer una propuesta de intervención. Cuando tú haces una propuesta de intervención, por ejemplo, dices, para ponerle el dedito, se plantea que sea con madera balsa. ¿Por qué? Porque no es infestable, porque es ligera como la escultura. Entonces tienes que ver que los materiales sean similares, sino que casi los mismos con los que fue elaborada la escultura. Ya una vez que tú dices, bueno, con estos procesos planteo que se haga la restauración, metes tu proyecto al INAH como tal. Y el INAH ya te dice, por ejemplo, si al INAH no le parece que sea madera balsa, dice, ¿por qué no mejor metes madera de cedro? Entonces ahí tú ya nada más cambias en tu proyecto o en toda tu propuesta los detalles que el INAH te marca y ya ellos te aprueban el proyecto. Pero en este caso, haz de cuenta que lo que más tiene que ver el restaurador es de que todas las obras son diferentes. Todas las obras son como personas que tienen un síntoma diferente. Entonces no a todas las personas les hace la penicilina, es lo mismo restauración. No a todas las obras le funciona que se trabaje con cola o que se trabaje con algún adhesivo sintético. Entonces ahí uno hace su propuesta en escrito, pero finalmente siempre hay modificaciones porque las obras trabajan de diferente manera. Entonces, a fin de cuentas, uno hace una propuesta, como te digo, pero cuando empieza a trabajar con la obra te va diciendo qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que necesita, y ahí es donde pues sufre algunas modificaciones el proceso, pero en base, ahora sí que en colaboración con el INAH pues se van ahora sí que poniendo de acuerdo para que la intervención sea lo más mínima posible, o ya de plano, en este caso ya es una restauración. Ya cuando uno restaura, ya es cuando ahora sí le tiene que hacer un bonche de muchísimos procesos ya, porque ya está muy deteriorada la obra. Lo ideal es de que siempre se trate de conservar primero, que es cuando uno ve un detallito, luego trabajarlo, porque si no lo haces es cuando se da todo esto, ¿no? Que se deteriora cada vez más la obra y tienes que gastar más y tienes que hacer más trabajo. Entonces, lo ideal en restauración y en conservación es que siempre primero se conserve y se le den las medidas preventivas para evitar todo esto. Ya en última instancia, pues se lleva a cabo una restauración como tal, que es lo que sucedió en todas estas obras que hay aquí, ¿no? Que finalmente se tuvo que dar una restauración porque se les dio mantenimiento, pero no se les dio el mantenimiento correcto. Porque por una o por otra, hay veces que vienen personas que no son las adecuadas y que hacen procesos que no deberían de ser, o como con la esquinita que te la pintan con pintura Vinci o con pintura Politec, cuando lo ideal era que se hubiera restaurado o se hubiera hecho la conservación preventiva para no llegar hasta ese nivel. Pero pues, en definitiva, las cosas no son como siempre, como deberían, ¿no? Entonces, así se lleva a cabo un proceso de restauración y así se aborda. Mira, la pintura de caballete no es que el sol o el flash daña la pintura como tal. Lo que pasa es que cuando haces una pintura al final se le da una capa de barniz. ¿Para qué? Para proteger la capa pictórica. Entonces, cuando tú usas flash o cuando dejas que el sol le dé mucho tiempo o cuando dejas incluso que le dé mucho tiempo a oscuridad, la reacción que hace no es en la pintura como tal, sino en el barniz.
el barniz se oscurece o se hace amarillento y ahí es cuando se dejan de ver las formas de las pinturas. Pero aquí el deterioro que se hace es en el barniz, no tanto en la capa pictórica como tal. Entonces el mantenimiento que se hace, pues es el preventivo es checar, por ejemplo, condiciones climáticas, humedad, eso es como lo básico para evitar que se dé todo, ¿no? Ya si no controlas eso, pues se hace un proceso de conservación. Por ejemplo, la limpieza tiene que ser con brocha de pelo suave y en muchas ocasiones le pasan el trapo húmedo, ¿no? A todo le están metiendo humedad a la pintura y con el tiempo se va a hacer como cortina. Entonces lo ideal es de que pues, sea con pelo, que sea lo más seco posible. ¿Por qué? Porque ya hay humedad en el ambiente y todavía le metemos más humedad, ¿no? Eso sería como lo básico. Casi todas las obras se deben de limpiar con brochuelo y checar pues precisamente eso, ¿no? La humedad.